¿En qué consiste la Ley de Bienestar Animal? Hablaremos de lo que viene para el 2025 con el abogado y defensor de animales José María Férez Gil. Gracias por estar con nosotros. Soy Laura Barrera. Saludo a Laura Regis, mi compañera en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y vamos a iniciar con información sumamente interesante para conocer nuestra historia. ¿Saben ustedes cuál es la fuente más confiable para conocer justamente la historia de la fundación del gran imperio mexica? En el marco de las conmemoraciones por los 700 años de la fundación de México Tenochtitlán, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el gobierno capitalino inauguraron una exposición dedicada a uno de los documentos fundacionales de la historia nacional, la tira de la peregrinación, también conocida como Códice Boturini. Este manuscrito que estamos viendo, elaborado hacia el año 1540 y resguardado en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, describe la travesía que los mexicas emprendieron desde la mítica Aztlán hasta su llegada y asentamiento en el Valle de Anáhuac. Gracias a su factura y contenido, fue la fuente histórica más utilizada por los cronistas durante los siglos XVI y XVII. Una reproducción de este documento es lo que se exhibe ahora en el patio central del antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en el centro histórico, con el deseo de dar a conocer al público la historia de la migración azteca y el origen de la Ciudad de México. La exposición va a permanecer hasta fines de marzo y podrá visitarse en forma gratuita de martes a domingo en un horario de 11 a 17 horas. ¡Qué gran oportunidad para conocer la historia de nuestro país, de nuestra ciudad! Y bueno, ya viene el Día de Reyes y con él uno de los momentos más emocionantes de esta temporada: partir la rosca de Reyes. Vamos a conocer más de su historia y hasta las diversas recetas en este reportaje. La rosca de Reyes como tal surge en Francia. Posteriormente llega a España. Y una vez que llega a España, ellos la trasladan a nuestro país. Y ahí es donde nace la rosca de Reyes, ¿no? En Francia se le conoce como galette de roi, ¿no? Que es una rosca diferente a la que nosotros conocemos. Es una rosca a base de una pasta hojaldre rellena de crema de almendras, ¿no? En España es muy parecida a la rosca que nosotros conocemos en México. Cambian 2 o 3 cosas, pero básicamente es muy, muy parecida. Las frutas secas cristalizadas que adornan el pan simbolizan las joyas incrustadas en las coronas de los 3 Reyes Magos. El muñeco escondido representa al niño Jesús, el cual puede ser de varios materiales, como en Francia, que es de cerámica. Nace en el reinado de Luis XV. Él tenía su corte de pasteleros. Por esos años surge, estaba la pasta hojaldre de moda, ¿no? Muchos no la conocen, otros sí la ubican, pero básicamente está hecha de mantequilla y una masa, ¿no? Se hace con pliegues. Entonces en esta corte nace, pero en lugar de darle esa forma ovalada que todos conocemos, es tal cualmente redonda y se hace para celebrar la Epifanía. En España la pasta es un poco diferente, pero conserva las frutas cristalizadas. En México se tiene la tradición de quien encuentre la figura del niño Jesús debe cuidarlo hasta el 2 de febrero, que se celebra el Día de la Candelaria. En México nosotros le ponemos la tapita de concha, que es la costra, como se le conoce. Lleva ate, cerezas o algunos otros frutos confitados. Anteriormente se utilizaba el acitrón, ahora por cuestiones de que está en peligro de extinción, se ha omitido esta parte y se ha sustituido por el ate de guayaba, ate de membrillo y otras variedades. Actualmente en algunos estados la podemos encontrar hecha de guayaba, de nuez, de diferentes productos, ¿no? Yo creo que aquí ya radica en, como lo decíamos anteriormente, acerca de las costumbres, de las regiones donde se encuentren, ¿no? Por ejemplo, yo donde aprendí a hacer la rosca de Reyes es en un pueblito en el Estado de México que se llama Calixtlahuaca. Por un muy buen amigo, él me enseñó a trabajar la rosca de Reyes y es totalmente diferente a como la hacen en Ciudad de México. Noticias 22, Alberto Aranda. Ahora nos acercamos a una comunidad que también participa de esta celebración, aunque en condiciones bien distintas.
Al día, 50 personas privadas de la libertad preparan 150 roscas de reyes en hornos que llegan a los 200 grados. Este proyecto, que lleva varios años, busca darle un oficio a estas personas. Estas capacitaciones que se llevan a cabo de adentro de los centros se hacen en conjunto, en colaboración con algunas instituciones. Ellos ingresan, les dan las capacitaciones y aproximadamente durarán entre una semana, 2 semanas, ya para que puedan salir los productos. Estas capacitaciones que se llevan a cabo dentro de los centros es para que ellos, cuando ya salgan, tengan una reinserción integral y tengan un modo de empleo o autoempleo para cuando ya estén afuera. El programa Hazme Valer Productos Penitenciarios forma parte de las funciones de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La marca nace en el año 2019, esto con la necesidad de sacar a la venta los productos que se realizan dentro de los centros penitenciarios. Y en esta ocasión, el producto de la temporada son la rosca de reyes. Las roscas son preparadas por personas que permanecen en el reclusorio preventivo Varonil Sur y en la penitenciaría de la Ciudad de México. Estarán disponibles por un precio de 150 pesos por pieza en un módulo especial ubicado en la calle de Liverpool número 136 con un horario de 10 a 15 horas hasta el 6 de enero. Se espera que al final de la temporada se hayan elaborado 2,000 roscas. Todo lo que cuesta el costo de la rosca va para ellos, en las personas que tomaron esas capacitaciones. Ellos se benefician de esto, igual a sus familias al exterior, y pues todos salen beneficiados de estas acciones. Noticias 22, Alberto Aranda. Y bueno, aunque se trata de un dulce tradicional exquisito, comprar acitrón podría conllevar una falta muy grave. Vamos a conocerla. El acitrón es un dulce cristalizado de origen mexicano que se obtiene de la biznaga, una planta cactácea que está protegida por el Código Penal Federal. Esta medida se tomó debido a la sobreexplotación que se daba, ya que es un producto utilizado en la gastronomía mexicana para darle un sabor dulce a platillos como la rosca de reyes, chiles en nogada, tamales y picadillo. Lamentablemente, el uso indiscriminado de esta cactácea pues la ha llevado a estar en peligro de extinción. Lo que nosotros podemos recomendarles a las personas es que la sustituyan por frutos cristalizados y por dulces tradicionales como los ates, pero también como los higos cristalizados, los dulces de chilacayota, los dulces de papaya, que son muy típicos de estas festividades y que ya los estamos encontrando afortunadamente cada vez más en la rosca de reyes, por ejemplo, y en otras preparaciones que son muy típicas de estas celebraciones mexicanas. La biznaga tarda entre 14 y 40 años en crecer alrededor de 40 centímetros. Se sabe que existen ejemplares con más de 200 años de vida y llegan a medir hasta 1 metro de altura. La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Profepa, es la encargada de proteger esta y otras especies. Muchísimas orquídeas, en el caso de muchas cactáceas, están en la norma oficial 059 de Semarnat 2010, rectificada, actualizada en 2019, y la recolecta, el almacenaje, la transportación, la venta, la posesión de estos elementos, es un delito, vaya, y nosotros, por ejemplo, tratamos de proporcionar todas las alternativas para que las personas puedan sustituir estos elementos. La pena por comercializar las biznagas es de 1 a 9 años de prisión, pero puede aumentar 3 años más si la planta es extraída de un área natural protegida o cuando su uso tiene fines comerciales. Hay productos que usamos también en la comida y que también los obtenemos del medio natural y que nos hacen... Tratamos de que estemos conscientes de que este uso queremos que se siga prolongando y para eso consideramos que es necesario que nos reconectemos y que veamos que nuestras acciones como consumidores pueden perjudicar o beneficiar a la biodiversidad. Noticias 22, Alberto Aranda. En otros temas, el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández ofrece un espectáculo imperdible para esta temporada. Una vez más, el castillo de Chapultepec se vestirá con los colores y los ritmos de las Navidades mexicanas gracias al ya tradicional espectáculo del Ballet Folclórico de México. Si bien la bailarina y coreógrafa Amalia Hernández ideó la propuesta, nunca pudo terminarla y llevarla a la escena.
Ella sentía que era una parte como inconclusa del ballet, de que necesitaba la expresión desde otro lugar. Para ella significaba la familia, la unión, y que era un momento que ella sentía que tenía que expresarlo también, no con lo cotidiano que se hacía del ballet, sino con nuestra cultura navideña, que es infinita. A decir de Viviana Basanta, su madre dejó una vasta investigación realizada durante 10 años sobre las múltiples interpretaciones mexicanas de las fiestas decembrinas. Con el devenir del tiempo, el ballet se encargó de consolidar los aspectos bíblicos y tradicionales de cada entidad. Este 2024 se presentará un recorrido por el cancionero y los bailes típicos como la guadalupana, Aleluya, Noche de Paz, la danza del pescado o la danza de los Migueles, entre muchos otros. Primero, en la parte bíblica no podemos hablar a lo mejor de un lugar específico, sino de que esa música que se usa en la zona centro. Luego está otra que se usa en la zona, ¿no? Por distintas zonas. En la segunda parte sí ya viene la región de Guerrero, viene la región de Oaxaca, viene Navidad Jarocha, que ese ya lo habíamos hecho, y así Jalisco hasta las Posadas, Michoacán. Pasajes como los Reyes Magos rindiendo tributo al Niño Dios, hasta la representación de una posada tradicional con letanías, velas y piñatas. El repertorio es tan vasto que, según se reveló en la conferencia de prensa, hay artistas que se cambian de vestuario hasta 17 veces por función. Navidades en México se podrá disfrutar en el Castillo de Chapultepec. Los boletos ya están a la venta a través de la plataforma de Ticketmaster. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Más opciones para disfrutar esta temporada en unos minutos. Regresamos enseguida. El primer día del año, José Ávila, integrante de los folcloristas, perdió la vida. Hoy lo recordamos en Noticias 22. El músico, arreglista y compositor José Ávila falleció a los 80 años el pasado miércoles debido a complicaciones de un mal renal. Así lo dio a conocer su hijo, Diego Ávila, al periódico La Jornada. En 1966 fundó Los Folcloristas, un grupo caracterizado por interpretar canciones de raíces étnicas en su forma más auténtica, respetando siempre el estilo original de cada región. Dejó un acervo de más de 450 arreglos grabados en 31 discos. Una de sus obras más destacadas se llama Raíz Viva, del álbum México Horizonte Musical, lanzado en 1981. José Ávila fue un defensor de la música y la utilizó como una herramienta para mantener vivas las tradiciones. Noticias 22. En este libro que les vamos a presentar, Tamara Trotner recrea un episodio conmovedor de su vida familiar. La escritora Tamara Trotner se encuentra promocionando su segunda novela Pronunciaré sus nombres, con la que cumple una promesa que hizo a su abuelo hace casi 40 años, mantener viva la memoria de su familia. Con la decisión de quien practica la escritura como una forma de resistencia frente al olvido, la autora narra la historia de cómo sus abuelos llegaron a México en las primeras décadas del siglo XX, procedentes de una Europa convulsa y cada vez más hostil hacia la comunidad judía. Yo creo que al pronunciar los nombres de las personas, impedir que se olviden esos nombres, estamos manteniendo su legado. Y esta lucha por sobrevivir, dejarlo todo, sufrir para lograr sobrevivir para nosotros, para los que veníamos después, es un enorme legado que no se puede perder. Con una prosa evocadora escrita en primera persona, Tamara Trotner entreteje memorias personales y familiares con una serie de acontecimientos históricos que tienen como principal marco la caída de la dinastía Romanov y el estallido de la revolución bolchevique. El resultado es un testimonio sobre la resiliencia, el sentido de supervivencia y el deseo universal de encontrar un hogar.
cuando hablamos de murieron 6 millones en el Holocausto, 30 millones en Rusia, no hablamos de todas estas, cuántos en la Revolución de Rusia, hablamos de estadísticas. Y de pronto, si le pones un nombre y un apellido y una mirada y un deseo a estas estadísticas, se vuelven seres humanos. Yo dije, necesito que sea una historia entrañable para mí, para entonces podérselo transmitir al lector. Yo escribir en tercera persona y lejana no me sale. Entonces traté de hacerlo desde estas historias que mi abuelo me platicaba, desde la forma en la que me veía, desde la forma en la que tomábamos té caliente, ¿no? Haciendo esta relación muy íntima entre mis abuelos y yo. Esta obra es considerada por la propia autora una precuela de su ópera prima como novelista, Nadie nos vio partir, cuyo éxito ha sido tal que el próximo año será adaptada a la pantalla chica. Por lo pronto, pronunciaré sus nombres, ya está en las mesas de novedades de las principales librerías del país. Con información y texto de César H. Meléndez, Noticias 22. Estas imágenes fotográficas nos van a permitir dimensionar la lucha feminista en nuestro país. La fotografía tiene nombre de mujer. Así lo dejaron claro Ángeles Torrijón, Patricia Aridgis, Elsa Medina y Rebeca Monroy al participar en el primer encuentro de fotografía y feminismos. Las maestras de la lente y la historiadora en la materia subrayaron el papel de las fotoperiodistas para entender el México contemporáneo y destacaron la rebelión que puede haber detrás de una cámara. Es importante cómo vas aprendiendo a que la fotografía, que la imagen, ahora sí que es un arma cargada de futuro. Vas aprendiendo a usar la foto cuando empiezas a tener también una noción crítica de quién eres, desde dónde ves y hacia dónde, ¿no? Sobre todo cuando trabajas en un medio, ¿no? Como un periódico. No es fácil y por muchos años no hubo mujeres fotoreporteras. Y es un mérito muy grande el que hicieron ellas y los trabajos, los temas, cómo incidieron con la imagen, cómo cambiaron la imagen, la composición y el encuadre me parece que fue muy importante. Estas mujeres que han transitado de lo análogo a lo digital iniciaron su carrera en tiempos en los que el oficio era mayoritariamente habitado por hombres, pero derribaron estereotipos sobre los temas que deberían informar y dejaron huella con su estilo. Lo que hace especial es el ojo de mujer, la sensibilidad, pero también el compromiso social, porque estas mujeres tienen un compromiso a prueba de balas. Y yo creo que eso ha sido fundamental para que sus imágenes trasciendan. También es importante hablar de lo que está pasando en este momento, que están viviendo las fotógrafas, las fotohistoriadoras y las fotoperiodistas contemporáneas y jóvenes. Noticias 22, Karen Rivera. Ensayos sobre género de Carlos Monsiváis son traducidos al idioma inglés. La compilación realizada por Marta Lamas de los ensayos de Carlos Monsiváis en el libro Misógino Feminista fueron traducidos al inglés por 2 académicas en los Estados Unidos. En una edición anotada y comentada, Faithfully Feminist, A Critical History of Women, Patriarchy and Mexican National Discourse, permite al lector angloparlante introducirse en la visión de la lucha feminista en México bajo la óptica de Monsiváis. Son los ensayos, ¿verdad?, de Monsiváis desde 1973 al 2008 sobre el movimiento feminista en México, pero bueno, con una serie de ensayos que abarcan desde las representaciones de las mujeres hasta la deconstrucción del machismo, de la misoginia. Claro, habla de las mujeres especialmente, pero también de la representación en literatura, en cine, pero también, ¿verdad?, de las minorías étnicas, específicamente los indígenas. Fatal y fielmente feminista, historia crítica de las mujeres, el patriarcado y el discurso nacional mexicano, aborda figuras icónicas como Frida Kahlo, Susan Sontag y Sara García, a quien Ilana Luna pone como ejemplo del abordaje que realiza Carlos Monsiváis del feminismo mexicano. Es una figura icónica, pero lo que hace al retratarla, al analizar su obra y su vida, la vuelve humana, la vuelve una persona compleja. Y así hace siempre que aborda algún tema, porque toma algo emblemático
y nos muestra paso por paso cómo entender las raíces, ¿no? Y lo mismo hace cuando analiza la representación de la mujer en México en la literatura, cómo se representa desde la mirada masculina y luego cómo las mismas mujeres incidieron en la literatura para representarse a sí mismas. Este cronista mexicano transita por igual entre el sarcasmo y la ironía, y entre géneros como el epistolar, la crónica y la lírica. Él está siempre muy consciente del lector. El lector es importante. Entonces él tiene muchos apartes donde uno se siente que es parte, ¿verdad?, de esta conversación. Y yo creo que es porque él estructura espacios con un vocabulario, y ese vocabulario es para ofrecerle a los lectores un vocabulario para que defiendan sus posiciones, pues, ideológicas, de ideas, de creencias, ayudar, ¿no?, a lo que él finalmente quiere, que es el proyecto de una democracia incluyente. Faithfully Feminist, A Critical History of Women, Patriarchy and Mexican National Discourse, es publicado por Vanderbilt University Press, dentro de su serie Estudios Críticos Mexicanos. Noticias 22, Víctor Gaspar. Hoy en día el estereotipo de la familia tradicional no responde a la realidad de muchas personas. ¿Cómo abordar estos temas con la infancia? Veamos este relato. Leonora es una niña que tiene 2 papás y una perrita llamada Ofelia. Es la protagonista del libro infantil Un día con papá y Dada. En la trama, su autor, José Ignacio Valenzuela, nos lleva por un recorrido de los quehaceres cotidianos de Leonora, un día a día lleno de amor y fantasía al lado de sus padres. Ella se va a soñar sabiéndose la niña más querida del mundo. Y eso para mí es la definición exacta de lo que es una familia. Es acompañarse durante el día, los integrantes que sean, acompañarse durante el día para dar apoyo, seguridad, amor, compromiso, e irse a dormir sabiendo que uno es la persona más amada por ese grupo con el cual uno compartió durante el día. Para mí eso es una definición de familia. Y ahí no caben géneros, no caben orientaciones sexuales, no cabe nada. La historia se desarrolla con las ilustraciones de Luis San Vicente. La narrativa emplaza al lector en un punto de vista similar al testimonio de la niña Leonora, simple y a la vez complejo. José Ignacio Valenzuela ha colaborado en pro del reconocimiento de los derechos de las comunidades sexogenéricas diversas. No obstante, aclara su otra perspectiva, aquella desde donde escribe Un día con papá y Dada. Pero ese soy yo como ciudadano, no soy yo como escritor. Cuando yo escribo desde la simpleza y desde la ignorancia más grande. Estoy escribiendo desde la matriz más pura que son los sentimientos. Más aún en un libro de niños, donde obviamente no hay, como tú bien dices, ni militancia, ni ideología. Esto no es Un día con papá y Dada, mi libro. No es un libro que hable sobre las familias diversas, no es un libro que hable sobre la homosexualidad. El autor chileno afincado en Miami actualmente dice estar convencido de que la literatura infantil se puede encargar de temas difíciles como la muerte. Ejemplo de ello es su libro Mi abuela la loca. José Ignacio Valenzuela también tiene una destacada carrera como guionista y por ello conoce el valor de la representatividad en las narrativas. Y uno se siente validado en un personaje, en una película, en un libro, en una serie. Cuando alguien se parece a uno siente que el mundo es menos hostil. Uno siente que se siente acompañado, y cuando uno se siente acompañado, incluso se siente más fuerte, porque sabes que no estás solo. Un día con papá y Dada aparece en el sello Alfaguara. Noticias 22, Víctor Gaspar. Ya está aquí en el estudio José María Férez Gil, abogado y defensor de animales. Regresamos con él. El año pasado se aprobó una reforma constitucional en materia de bienestar animal encaminada a la protección, el trato adecuado, la conservación, el cuidado de los seres sintientes en nuestro país.
¿En qué consiste esta reforma, esta ley? ¿Qué se espera para el 2025 en esta materia? En el estudio José María Férez Gil, quien es abogado y defensor de animales, nos habla al respecto. José María, qué gusto tenerte por acá este día en el que vamos a abordar un tema importantísimo, creo que en las agendas ya de los políticos, las políticas de cualquier persona, ya no puede estar fuera el tema de los animales. Hablemos, si quieres, en principio de lo que dice esta reforma constitucional, que también tiene que seguir varios pasos, aprobarse por las entidades del país, en fin, para tener una reglamentación. Pues sí, muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto venir para platicar sobre estos temas. Esta reforma ya se aprobó por la mayoría de las legislaturas estatales, entonces ya es un hecho. Y se reformó el artículo 3 de la Constitución y ahí se señala que todos los planes de estudio deben de considerar, entre muchas otras cosas, el cuidado de los animales. Es decir, que en todas las etapas de educación debe de haber siempre una perspectiva en la que se mencione el cuidado de los animales como una parte de la formación de todo ser humano para que sea una persona pues, con principios, una persona no violenta, una persona que apoye una mejor sociedad. También se reformó el artículo 4, en el que establece que el Estado mexicano debe de garantizar que no exista maltrato a los animales y se establece que se debe crear una ley general de bienestar animal, que antes no se tenía. Antes cada estado de la República tiene su propia ley de protección animal. Ahora se va a hacer una ley general en la cual lo que buscamos los animalistas y la mayoría de los mexicanos es que se cuide de todos los animales y no solamente de los perros y los gatos, sino que entendamos que nuestro ciclo de compasión, en la que ya están los gatos y los perros, debe ser ampliado, como hemos ido poco a poco, a otros animales que son torturados por millones, como los animales que se utilizan para la gente que se alimenta de ellos, los que se utilizan para vestirse, los toros, novillos, becerros y vaquillas, los animales silvestres, los animales que son utilizados en espectáculos públicos, etcétera. Todos deben estar protegidos y es una muy importante reforma y es de los pocos países, México, que contiene ya la protección de los animales desde la Constitución, que es el ordenamiento jurídico supremo. Bueno, pues ahí hablas tú de un paso civilizatorio, así como hemos extendido nuestra compasión y el cuidado hacia otros ámbitos humanos, con temas como la abolición de la esclavitud, por ejemplo, que históricamente pues es verdaderamente muy, muy reciente, y también el cuidado del medio ambiente y demás, que ya forman parte de nuestra historia, de nuestra vida reciente. También los animales tienen que estar ahí, como dices, no solamente los animales con los que convivimos cotidianamente en las ciudades o quienes viven a lo mejor en el campo, sino absolutamente todos los animales llamados seres sintientes, que ya es una palabra que se está utilizando muy frecuentemente. Ahora, para que esta ley pueda llevarse a cabo necesita ser reglamentada, necesita tener un articulado. ¿Esto cómo tendría que darse el siguiente año, que es la idea que se tiene por parte de la gente que promueve estas iniciativas? ¿Cuál sería el siguiente paso para estar muy al pendiente de los siguientes meses del año 2025? Sí, de acuerdo, eso es una muy buena pregunta. En la reforma constitucional se estableció que el Congreso cuenta con 180 días para expedir una ley reglamentaria para cumplir lo que señala la Constitución ahora, que debemos de cuidar de los animales no humanos, porque también nosotros somos animales, hay que recordarlo, sí. ¿no? Entonces, esa ley debe de ser trabajada en conjunto con veterinarios, biólogos, psicólogos, pedagogos o pedagogas, o sea, de todo tipo de profesionistas y de personas interesadas, asociaciones que llevan mucho tiempo trabajando, activistas independientes, para que sea una ley integral. Y lo que ocurre siempre, que estos intereses de personas que viven de explotar animales sin ningún tipo de escrúpulo, sin ningún tipo de culpa, ni de ética, ni de sentido de dignidad, que viven de tortura de animales y de eso han hecho su negocio, no incidan esos intereses económicos en esta ley general. Porque hay un lobbying muy, muy fuerte y es pues, gente que evidentemente tiene mucho poder. Así que, bueno, pues yo creo que es importante retomarlo ya. La misma presidenta de México, creo que es la primera vez que ocurre, ¿no? José María, que en un discurso de toma de posesión, Claudia Sheinbaum dice: hay que
cuidar a los animales. Esto yo creo que marca un hito muy importante. Quiere decir que ya nadie puede decir que esto no significa también una parte de nuestra formación y de nuestra vida. Vamos a comentar algo que tiene que ver con animales con los que convivimos cotidianamente. Muchos animales viven en las calles, perros, gatos, en las grandes ciudades expuestos a toda clase de peligros. El sistema de transporte colectivo Metro ha lanzado una iniciativa al respecto. ¿Cómo vamos a enfrentarlo cuando encontramos algún animal en las vías del metro? Bueno, aquí está la propuesta. ¿Has escuchado acerca del Centro de Transferencia Canina? Es un espacio que forma parte del Metro de la Ciudad de México que fue inaugurado el 18 de julio de 2017 con el objetivo de dar asilo a los perros que son rescatados de las vías del metro. A lo largo de estos 7 años hemos recibido ya 587 perritos, todos rescatados de vías. No es de los alrededores, no es de las instalaciones, únicamente de vías, por el riesgo que corren, ya sea de ser electrocutados o incluso arrollados por un tren. Ahora, pues el objetivo de este lugar es tenerlos temporalmente, porque la idea pues es encontrarles un hogar, una familia responsable que los adopte y se los lleve a casa. Pero, ¿qué debes hacer si estás interesado en adoptar un lomito? Y en cuanto a la documentación, pues es un comprobante de domicilio actualizado, no mayor a 3 meses, una identificación oficial, puede ser del INE, llenar un formato de adopción, que aquí lo tenemos impreso, o bien lo pueden bajar de la página oficial del metro. Les pedimos regularmente 3 visitas. La primera pues es para conocer al perrito, a veces vienen con la idea de algún perro en particular, se enamoran de otro. La segunda es si tienen perrito en casa, les pedimos que lo traigan para que pues ese perrito pueda socializar con el nuevo miembro y ver si lo va a aceptar, si va a haber cierta química entre ellos. Y ya la tercera, digamos que ya para venir por él o recogerlo, es traer su collar, su correa y lo más importante para nosotros, traer su plaquita de identificación. Las donaciones del público son de suma importancia para mantener a los perritos. Lo que es, digamos, los insumos de los perros, pues es a base de donaciones en especie. Lo que puede donar la gente, pues es desde luego alimento, que es lo más importante, pero también collares, correas, platos, incluso suéteres, material de curación también es importante. También puedes pasar un rato divertido con los canes. Cualquier persona que desee pues apoyarnos, no solamente en la donación en especie, sino incluso también en el paseo canino, que nos ayuda mucho para que los perritos socialicen. Pueden venir aquí al Centro de Transferencia Canina, no requieren cita y pues aquí son bienvenidos. Abierto los 365 días del año de 10 a las 5 de la tarde, el centro se encuentra cerca de la estación del Metrobús Colegio de Bachilleres 1. Y si te es difícil acudir a este lugar, pero quieres apoyar a los lomitos, puedes enviar tus donaciones directamente al centro. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. ¿Cómo denunciar maltrato animal en la Ciudad de México? Bueno, si presencian un acto de maltrato o abandono animal, recurran a la PAOT, la Procuraduría Ambiental y de Reordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Ahí estamos viendo la imagen, tenemos también los datos para poder hacer la denuncia. Ahí está paot.org.mx y también la Brigada de Vigilancia Animal 5552-0898-98. No sé si alcanzan a verse, pero bueno, ahí entren a la página de la PAOT. Ustedes podrán decir, bueno, es que qué lata estar denunciando. Tenemos que denunciar como denunciar cualquier otro delito del que seamos víctimas por estadística, por presionar a las autoridades. Tenemos que hacer una labor como comunidad y acabar con este maltrato. Aquí estamos hablando muy particularmente en el caso de animales de compañía, pero bueno, lo que comentamos acerca de esta ley que esperamos que se cumpla en este plazo que se ha determinado en la Constitución, que son 6 meses, tiene que ver también con animales, decías, que se utilizan para el consumo humano y que ya sea el animal en sí o su producción, por ejemplo, en el caso de las aves de corral, los huevos y otros elementos, también estarán cobijados bajo este paraguas de la ley.
Sí, justo lo que buscamos es eso, que no quede ningún animal en el olvido, sino que entendamos que todos los animales no humanos tienen, igual que nosotros, la capacidad de sentir dolor, miedo, angustia, hambre, que se alejan de las malas sensaciones y que tienen también el mismo derecho que nosotros a poder llevar una vida plena en la medida de lo posible y que ya la sociedad va entendiendo esto y ya nos cuestionamos también nuestros hábitos de consumo. Pero a veces, perdona que te interrumpa, pero a veces uno piensa como que está tan lejos, voy a comer un animal, pues ¿cómo? O sea, todo el proceso de producción, por llamar con puro eufemismo, esto y conlleva también mucho sufrimiento de los animales. ¿Cómo podemos participar? ¿Cómo podemos presionar para que la ley sea mucho más estricta en la regulación de estos procesos que ahí están, son legales, el consumo por supuesto es legal, pero que los animales tengan un proceso de muerte mucho menos dolorosa, ¿no? Sí, es muy importante y existen las normas oficiales mexicanas que regulan cómo deben de sacrificarse los animales que son destinados a consumo, pero en este país tenemos muchos problemas y uno de ellos es la falta de Estado de Derecho. Y algo que ocurre, que es palpable para todos, es que esa norma oficial mexicana aplica para cualquier sacrificio de animales. Y no se cumple esa norma oficial mexicana en los eventos taurinos, por ejemplo. Y los pasan por televisión, la gente ingresan menores y no se cumple esa norma oficial mexicana. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Cuando la Secretaría de Agricultura tendría que estar multando a esas personas que no cumplen con la norma oficial mexicana en todos los eventos taurinos. Entonces, lo que nos toca a nosotros como sociedad y como asociaciones, por ejemplo en la que yo estoy, que se llama Animal Heroes, intentamos crear campañas, intentamos que la gente se vincule y dedique un poco de su tiempo para intentar cambiar el mundo un poquito y que esto deje de ser una realidad, una violación a la ley de manera palpable y tan evidente, ¿no? Entonces tenemos diversas campañas, como estamos aliados con un gran conglomerado de asociaciones, un montón de activistas en una campaña que se llama México sin toreo, con la intención de prohibir los eventos taurinos. Ya hay 5 estados que los prohíben y buscamos que sean más. Entonces ya estamos unidos, los animalistas. También hay hoteles, por ejemplo el Hotel Barceló sigue teniendo delfines, cuando ya no es ya se ha comprobado que esos animales, los delfines son mamíferos desarrollados, que no la pasan bien en lugares tan pequeños. Luego tenemos esta ley que se aprobó, esta reforma constitucional que va a permitir que los animales que tenemos a consumo sí se cumpla la norma oficial mexicana, que busquemos que se establezcan cámaras en los rastros, que la carne que se consume venga de rastros regulados y no de rastros clandestinos, como sucede con el 80% de la carne que se consume en México, que no sabemos cómo mataron a los animales, y a palazos, a tubazos. Y aparte no, también quienes consumen carne tampoco saben cómo fue producido, qué contiene eso. Entonces eso realmente tiene que regularse, tiene que haber una actitud mucho más estricta y bueno, pues ahí ojalá que vayamos haciendo más presión al respecto. Ahora hay otros animales no humanos y también sus entornos que sufren mucho. Enseguida Karen Rivera nos da a conocer un informe internacional preocupante. La degradación de los hábitats se ha incrementado y con ello el riesgo de desencadenar aún mayor pérdida de especies silvestres en México, pero también en el mundo. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Elimina la Ciencia en Movimiento. La naturaleza se está perdiendo. De acuerdo con las mediciones del índice Planeta Vivo publicado por el Fondo Mundial para la Naturaleza en octubre de 2024, 73 de cada 100 especies de fauna silvestre analizadas se han reducido en las últimas 5 décadas. Los descensos más rápidos se han observado en América Latina y el Caribe, con un descenso del 95 de cada 100 especies. Conozcamos más de este informe. El índice Planeta Vivo es un indicador que mide las tendencias de miles de poblaciones de especies de mamíferos, reptiles, aves y anfibios en todo el mundo y refleja el estado de la biodiversidad en el planeta. Se trata de un informe producido por la Sociedad Zoológica de Londres en colaboración con el Fondo Mundial para la Naturaleza. El reporte bianual destaca la disminución continua de poblaciones de vida silvestre. Se basa en casi 35,000 tendencias de población y 5,495 especies de vertebrados. La edición actual advierte que el mayor declive de poblaciones se registra en los ecosistemas de agua dulce, con pérdidas del 85%, esto es, 85 de cada 100 especies. Le siguen las terrestres con 69% y los animales marinos con el 56%.
La degradación y pérdida de hábitats impulsada por el sistema alimentario humano es la amenaza principal en cada país. Para tener una idea, 83 de cada 100 tierras de cultivo están destinadas a la obtención de productos de origen animal para el consumo de las personas. Y este sector emite más gases de efecto invernadero que todo el transporte mundial junto. A esta amenaza le sigue la sobreexplotación, las especies invasoras y las enfermedades. Desde 2021, la WWF advertía que 1 de cada 3 especies de agua dulce estaba en peligro de extinción. En ese entonces se conocían más de 18,000 especies que representaban una cuarta parte de todos los vertebrados en la Tierra. Pero estos animales suponían la principal fuente de proteína para 200 millones de personas, sobre todo en Asia, África y Sudamérica. Especies gigantes como el pez gato o el pez espátula, de hasta 7 metros de longitud, han disminuido su población casi al 100%. El sistema alimentario mundial está destruyendo la biodiversidad, agotando los recursos hídricos mundiales y cambiando el clima. Y sin embargo, no está proporcionando la nutrición que la gente necesita, asegura el informe Planeta Vivo. A pesar de la producción récord, millones de habitantes viven con desnutrición y los índices de obesidad están aumentando. La producción de alimentos utiliza el 40% de toda la tierra habitable. Es la principal causa de pérdida de hábitats. Supone el 70% del uso del agua y es responsable de más de 1/4 parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es este mismo sistema el que está llevándonos a no poder alimentar a la humanidad ni ahora ni en el futuro. Es urgente repensarlo e incluirlo en las principales políticas ambientales internacionales. Hasta aquí la información. Nos vemos en la próxima. Gracias, Karen. Ya que hablamos de vida silvestre, les voy a dar el teléfono de la Profepa, que es 800 Profepa, justamente, que es 776337-2 en la Ciudad de México. También tenemos el teléfono 55 54 49 63 00, extensiones 16934, 16935, ahí lo tienen en pantalla, o denuncias@profepa.gov.mx para casos de animales de vida silvestre que de repente por ahí creo que teníamos unas imágenes, son animales que uno puede pensar que son tarántulas que se pueden vender, no se pueden vender. Por ejemplo, vemos también este tipo de especies que decimos, pues una ranita, pues tampoco, no es tan fácil estar haciendo esto porque puede uno caer en un delito. Tener en casa cualquier animal de vida silvestre, desde luego, no solo no es recomendable, no es humano, no es humanitario, digamos, pero tampoco es legal en la mayoría de los casos. José María, bueno, pues ahí tenemos, son muchos temas, estamos viéndolo de una manera muy, muy general. Me gustaría que terminas con un comentario también sobre la labor de Animal Heroes y en qué se está trabajando actualmente. Sí, bueno, desde Animal Heroes buscamos, trabajando con otras asociaciones y activistas independientes, incidir en las mayores oportunidades que tengamos para disminuir el maltrato hacia los animales. Este 2025 que está iniciando es un buen momento para que todos nos cuestionemos en qué aspecto de nuestra vida estamos maltratando a los animales y a lo mejor no nos damos cuenta. Sucede desde la ropa que utilizamos, que podemos utilizar ropa que no provenga de animales. También hay que pensar en qué tipo de espectáculos son los que utilizamos para divertirnos, para tener un esparcimiento. Es todavía decente o deseable ir a eventos taurinos cuando tenemos tantas otras actividades lúdicas o libros, arquitectura, cine, teatro. También debemos de consumir animales todos los días o en nuestra dieta hay otras alternativas. Entonces es un buen momento el 2025 para entender que estamos destruyendo este planeta y que podemos cambiar nuestros hábitos de consumo poco a poco y de verdad tener una buena salud y dejar de torturar animales para capricho humano. Entonces, desde Animal Heroes los invitamos a que se unan a México Sin Toreo, que es una plataforma que estamos integrando para pelear contra los eventos taurinos. También estamos buscando que se prohíba la venta de animales silvestres. Es aberrante y ridículo que en el viaducto, en las azoteas de algunos edificios hayan encontrado leones, tigres,
esos animales no tienen por qué estar ahí. Entonces tiene que prohibirse la venta de animales silvestres. Los zoológicos tienen que tener una finalidad diferente. Deben utilizarse para especies endémicas, para animales para rescatar animales y rehabilitarlos, no para traer osos polares y pingüinos a ambientes que no les corresponde. Hay que seguir sumando todo esto y hay tantas cosas que podemos hacer para tener una mejor relación con los otros animales con los que compartimos este mundo. Y hay que recordar que este mundo no es solo de los humanos. Compartimos este mundo con muchos otros seres que igual que nosotros tienen derecho a vivir, y busquemos ser mejores seres humanos y entender que lo único que nos diferencia de los animales no humanos es que podemos tener una capacidad de raciocinio un poquito superior, y esa capacidad de raciocinio lo que nos tendría que llevar es a cuidar de ellos, que son nuestros hermanos menores, y no a idear cosas y espectáculos para ver cómo los torturamos más y gozamos con su dolor. Acabo de ver que en una plaza de toros en Tizimín, me parece, amarraron un perro a un caballo antes de que saliera un toro y lo pasaron 5 minutos. De verdad, qué necesidad. Entonces, no tenemos por qué estar haciendo eso, y eso se va extendiendo, este tipo de violencia, hacia otros niveles y hacia nuestro entorno y hasta nuestras familias. Y bueno, pues ya seguiremos hablando de este tema y le vamos a dar seguimiento. José María Férez, qué gusto tenerte por acá, iniciar el año con estos buenos propósitos que nos comentan, me parece una gran idea. Vamos a una pausa, tenemos más en Noticias 22. Un grupo artístico venezolano que debió desplazarse a México ahora presenta una pieza escénica que da cuenta de su proceso migratorio. ¿Por qué se fueron? Dicen que estuvieron dispuestos a dejarlo todo para irse. Las tensiones humanas en torno a la libertad, la identidad y las raíces son los pilares de la propuesta escénica Emigrantes. Se trata de un montaje realizado por el grupo teatral emergente que dirige Jesús Delgado y que muestra una reflexión sobre la tolerancia y la búsqueda de los sueños en un ambiente marcado por las desigualdades globales. Somos un colectivo artístico que tuvo que salir de Venezuela por una crisis política, económica, social que atraviesa todavía nuestro país, y es una obra con la cual nos conectamos de muchas formas. Invitamos al público a reflexionar sobre el complejo tema de la migración, y además hemos podido acumular un buen número de funciones. Hemos estado en ciudades fronterizas del estado de Chiapas, hemos estado en Tijuana, al norte, por donde transitan migrantes, y la obra la ha visto mucha gente a quienes el tema les toca de diferentes formas. Miradas. Es que a 1 kilómetro de distancia uno puede distinguir quién eres. Eres un sudaca. ¿Cómo se encuentra Venezuela actualmente? ¿Qué se siente migrar? ¿Por qué salir del país de origen? ¿Y cómo vivir en un lugar del que no conoces su idioma y sus costumbres? Son algunas de las preguntas que plantea la obra. Con 2 personajes en escena, un intelectual y un obrero, migrantes que se ven obligados a compartir un sótano, un espacio claustrofóbico. El montaje muestra al espectador cómo las diferencias entre ellos se convierten en un espejo de las tensiones culturales y sociales que enfrentan millones de personas desplazadas en el mundo. Ocurre en un país indeterminado, esta historia se cuenta y no se dice dónde ocurre, pero sí por el acento y nuestra idiosincrasia se entiende que estos personajes son venezolanos. Y Venezuela ha sufrido un éxodo importante en los últimos años. Más de 7 millones de venezolanos hemos tenido que salir del país, y creemos que en Latinoamérica es importante saber por qué, ¿no? Que nosotros podamos compartir con esta obra nuestras inquietudes, es algo que vale la pena que el público conozca. Porque aunque no tengas ni idea, tú eres la materia prima de nuestros gobernantes. La propuesta ganadora del premio Frida Kahlo en el Festival Internacional de Teatro de Chicago en 2021 tiene funciones todos los domingos de enero a las 18 horas en el Foro Shakespeare. Noticias 22, Karen Rivera. ¿Hay cerveza? Porque me tomé una cerveza. No, eso lo dudo porque... Y como les prometimos, seguimos con las actividades navideñas, porque qué capitalino no ha acudido al Monumento a la Revolución para hacer la solicitud formal de regalos a los Reyes Magos. Vamos a conocer algunas de las peticiones. Después de un largo viaje desde Medio Oriente, los Reyes Magos llegaron al Monumento a la Revolución para recibir las cartas de las niñas y los niños. ¿Qué le vas a pedir a los Reyes? Como un Transformer. Los Transformers me gustan, pero no en películas. ¿Qué le vas a dejar de comer a los Reyes y a sus animales? Pues... como comida. Y a los Reyes una rosca. Ana, ¿qué le vas a pedir a los Reyes? A los Reyes le voy
a los Reyes? Me gustaría pedirles tal vez unos muñecos de Dragon Ball porque me gusta mucho y unos juegos de Xbox. ¿Qué le vas a dejar de comer a los Reyes? Galletas y leche. ¿Pero si te portaste bien o no? Sí. Tienes hasta el 6 de enero para visitar a los Reyes Magos y disfrutar de todas las atracciones de la romería. Con imágenes de Saúl Nieto y Enrique Varela, reportó para Noticias 22, Iván Ramírez. Pues a portarse bien, ¿no? También podrán disfrutar este fin de semana de la tradicional partida de rosca monumental en el Zócalo el domingo 5 de enero y como cierre destacado el sábado 18 de enero, Fito Páez va a ofrecer un concierto en la plancha del Zócalo a las 20 horas. Ya ven que, bueno, pues había pospuesto sus giras, sus recorridos, porque tuvo un problema de salud, más bien un accidente, se lastimó las costillas, pero bueno, ya está con todo y viene a la Ciudad de México. Y bueno, las actividades no terminan, así que aquí está la cartelera cultural. Bienvenidos a la cartelera cultural. Querétaro visita la Ciudad de México. La explanada del Monumento a la Revolución es sede para celebrar la cultura de Amealco en la 5ª edición de la Feria de la Muñeca Lele. La entrada es gratis y estará hasta el 7 de enero. La exposición El color de mis edades de Carlos Maciel Quijano será presentada en el Palacio de Minería de la UNAM, donde contará con 81 obras llenas de magia, creatividad y fantasía. Tienes hasta el 29 de enero para visitarla. Sumérgete en un mundo de misterio y horror a través de una selección de películas basadas en los relatos de Edgar Allan Poe por parte del Cineclub en la Biblioteca de las Artes este 17 de enero. El cupo es limitado. Disfruta y comparte con tus seres queridos de las diferentes pistas de hielo que se encuentran en cada alcaldía de la ciudad. Tienes hasta el 5 de enero para visitarlas. Yo soy Lourdes Luna y hasta la próxima. Bueno, ya nos vamos y tenemos musiquita. Nos despedimos con un clásico de sus satánicas majestades, los Rolling Stones, quienes de acuerdo a diversas fuentes hacían su primera presentación en público el 3 de enero de 1964. Disfrútenlo. Excelente fin de semana.